Tuya es la alabanza por la eternidad. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Tuyo es el poder. Tuya es la autoridad. Tuya es la alabanza por la eternidad. Aleluya. Damos un aplauso al Señor. Amén. Eres digno de toda gloria, de toda honra y de todo reconocimiento. Vamos a tomar asiento. Marcos capítulo 1, verso 15. Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Quiero hoy día comenzar una palabra que tiene relación con doctrinas básicas. A propósito de que nuevamente se cumple un año más de la Reforma. Amén. De aquellas tesis que fueron clavadas, ¿verdad?, en la puerta de un monasterio por un hombre a quien Dios se le reveló y que cambió y revolucionó la historia. Esos somos nosotros, personas que hemos sido transformados, que hemos sido reformados. Amén. Vamos a establecer con claridad que hay ciertas doctrinas que son más importantes que otras. Amén. Y que por consiguiente deben estudiarse primero. Salvación, fe, cosas que deben estudiarse primero. Alguien conoce al Señor y usted le ministra la palabra y le debe hablar del señorío de Jesucristo. Debe hablarle de la salvación, amén, la cual no es por obra, sino que es por la fe depositada en Cristo. Y hay otras doctrinas que son, ¿verdad?, secundarias, a través de las cuales uno va aprendiendo otro tipo de cosas, pero que hay unas que son primeros. Hebreos, capítulo 6, es necesario, por favor, búsquele. Hebreos capítulo 6, verso 1 y verso 2, nos habla precisamente de esto. Dice la palabra: por tanto, ¿lo encontró? Hebreos capítulo 6, verso 1 y verso 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Y aquí dice así: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Dice así: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. No dice olvídate de ellos. No. Dice, ya los estudiamos. Ya los aprendimos. Por lo tanto, avancemos, dice. Avancemos. Vamos a la perfección. No echando otra vez el fundamento. ¿Sí? Y dice, de este fundamento se trata de cuál, de qué estamos hablando. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, porque te lo enseñamos, dice, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Amén. O sea, hay fundamentos que están puestos en primera instancia, y dice el escritor de Hebreos, ya fueron enseñados, ya las aprendiste. Sí, sigamos adelante, dice. ¿Cuántos quieren seguir adelante? Yo quiero seguir adelante. Dice, sigamos adelante a la perfección. Avancemos, maduremos, dice el escritor de Hebreos. Fíjese, por favor, que en el margen de la Biblia de las Américas, la otra acepción sugerida para los rudimentos de la doctrina de Cristo es, abro comillas, la palabra del principio de Cristo. Esto nos sugiere precisamente el punto que vamos a tratar, el cual tiene relación con que las doctrinas deben constituir el comienzo. Las doctrinas deben constituir el punto de partida.
de todo lo que nosotros creemos. Amén. Cuando una iglesia no habla de doctrina, esa iglesia no es nada. Nuestra fe está fundada en la doctrina de Jesucristo. Amén. Solo como dato, quien más habló y utilizó la palabra doctrina en su boca fue Jesucristo. Amén. Por lo tanto, esta iglesia debe estar fundada sobre la doctrina. Tu vida debe estar fundada sobre la doctrina. Cuando no hay doctrina en el creyente, se nota en forma inmediata, porque el creyente actúa en forma independiente. Pero cuando hay doctrina, se logra este milagro que se llama cuerpo, se llama iglesia. Por eso, el punto de partida de todo creyente es precisamente estas enseñanzas de Cristo, las cuales vienen a ser los primeros rudimentos y no las enseñanzas generales. Por eso, el uso de la frase fundamento en este mismo versículo recalca aún este punto de vista, el principio, el fundamento. El libro de Hebreos, el escritor de este libro, junta estas dos ideas: poner el fundamento doctrinal correcto, 1, y proseguir hasta la perfección, 2. El fundamento correcto para edificar sobre ella. ¿Para qué el fundamento? Para que cuando venga el conflicto, vengan las situaciones difíciles, tú estés tomado sobre la roca, no de palabra, no de poesía, sino que verdaderamente sujetado a la roca. Cuando está el fundamento, dice el escritor de Hebreo, dice, avancemos hacia la perfección, es decir, al edificio terminado de la doctrina y de las conductas cristianas. Es decir, las doctrinas de la fe, de la palabra, lo que nosotros creemos, nos conducen, nos enseñan. Por eso el propósito de esta palabra es que nosotros debemos proseguir hasta la perfección, es decir, hasta el edificio, hasta que este edificio sea terminado. Dice la palabra, y lo deja bien claro, que nosotros no podemos hacerlo si primero no hemos echado los cimientos completos y estables de estas doctrinas básicas. Amén. Hay personas que pueden estar por años en las iglesias y no conocen los primeros rudimentos. ¿Y sabe por qué se nota? Porque han pasado por años y cuando ha venido la dificultad no hay fundamento. Ellos tienen lo que heredaron de sus genes, ellos tienen su temperamento, ellos tienen su esfuerzo, ellos tienen su voluntad, ellos tienen su carisma, pero no hay fundamento. Amén. Por lo tanto, cuando hablamos de fundamento, lo que está haciendo el escritor de Hebreos es relacionar en orden las siguientes 6 doctrinas sucesivas. Ponga atención. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, usted lo tiene, Hebreo, lo leímos recién. Los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Por eso es necesario que nosotros podamos desde el día comenzar a observar cómo es que es este desarrollo y podamos seguir el orden para que podamos tener toda la gama de la experiencia cristiana en el desarrollo de un creyente normal. Amén. Por eso esto comienza en el tiempo desde la reacción inicial del pecador. ¿Cuál es la reacción inicial del pecador? Arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento. Ellos no hablan mucho de esto. Nosotros debemos ser expertos en arrepentirnos, en volvernos. Esto nos lleva adelante por una sucesión lógica hasta el clímax, que es la eternidad. Por lo tanto, de toda la experiencia cristiana, finalmente llegamos a la resurrección y al juicio final. Por eso, cuidadosamente, vamos a intentar estudiar cada una de estas doctrinas individuales, pero nunca perdiendo de vista el plan único, perfecto y divino que corre por la Escritura de principio a fin. ¿Cuál es este? Cristo centro. Amén. Jamás estar ocupados en las cosas temporales que nos hagan perder de vista la eternidad,
¿Se acuerda de aquel sueño que yo le contaba, del ruido que yo sentía? Y Dios me dice, el ruido lo único que quiere hacer es distraerte. Los problemas, las cosas circundantes, las cosas que te rodean, lo único que quieren hacer es distraerte de Él. Así, constantemente, el creyente está escuchando ruidos. Cuando el creyente está tomado de las doctrinas básicas, el creyente rápidamente se puede zafar de estos ruidos y decir, yo estoy para ministrar a Dios. Amén. Si nosotros nos extraviamos y de pronto nos vemos tan ocupados en las cosas temporales que perdemos la capacidad de ver las cosas eternas, simplemente es que hemos caído en lo descrito por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 19, que dice, escucha bien, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Vuelvo a leer. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si nosotros servimos al Señor solo para esta vida, nosotros somos dignos de lástima. Nosotros debemos tener una mirada de eternidad. Amén. No podemos nosotros servir a Dios por situaciones circunstanciales. No, nuestra mirada va mucho más allá. Si nosotros, repito, miramos nuestra vida solamente por lo que nosotros estamos viendo, las circunstancias que nos rodean, y así medimos nuestro cristianismo, nosotros somos dignos de lástima. Porque hay una eternidad en la cual tú estás viviendo. Hay una palabra proclamativa en tu boca que es eterna y que es capaz de trascender los corazones de los hombres y cambiar para siempre su rumbo, como te pasó a ti. Pero si tú estás sujeto a las circunstancias que te rodean y no eres capaz de ver más allá, dice el apóstol, tú eres digno de lástima. Por eso cuando una persona tiene poco o tiene nada, lo da todo. Sí, Señor. Cuando nadie te espera, nadie, ni el perro te mueve la cola, amén, ni el farol de la esquina se te prende y apaga, nadie te hace luces. Todo Cristo. Ay, el Señor, te vaya el Señor. Pero cuando hay alguien a quien hay que rendirle situaciones, horarios, sentimientos, etcétera, las personas cambian. Por eso yo siempre digo, una cosa es servir al Señor soltero. Amén. Yo serví al Señor soltero, por lo tanto, hago esta crítica con absoluta propiedad y me hago responsable de todas mis palabras. Una cosa es servir al Señor soltero. Llegar a la pieza, agarrar el desodorante, y si no hay desodorante, agarramos el de papá, ¿cierto? Su buena camisa planchadita, si no hay perfume, le sacamos el papá también. Agarra el último vaso de bebida que se lo iban a tomar todos, se lo toma él. No voy a la iglesia, fresquito, no hay problema, no hay luz que pagar, no hay harina, no hay leña, nada. Servimos al Señor. Amén, no es crítica. Yo viví así un buen par de años, estaba estudiando. Me iba el domingo, papá, préstame unos 2.000 pesos más, ¿para qué? Para ofrendar. Ah, ya, yo le hago la ofrenda a mi papá. Ya soltero. Pero cuando se casa, amén, la idea es seguir sirviendo a Dios con el mismo ímpetu y el mismo ánimo. Amén. Vamos a ver un término que usted y yo usamos todos los días y es el arrepentimiento. La explicación del griego y del hebreo es sumamente importante en esto. Nosotros necesitamos tener una comprensión clara del significado del arrepentimiento según su uso en la Escritura. Escuche bien. En el Nuevo Testamento, el verbo griego
metanoein, se traduce normalmente como arrepentirse. Este verbo griego tiene un significado definido en toda la historia de la lengua griega, desde el griego clásico hasta el griego del Nuevo Testamento. Este significado, el cual es básico, siempre es el mismo. ¿Cuál? Cambiar de idea. Por consiguiente, arrepentimiento. Y que en el Nuevo Testamento es un sentimiento y es una decisión. Amén. El cambiar de idea, el arrepentimiento. Cuando nosotros entendemos esta realidad, de verdad que sirve para disipar muchas impresiones e ideas falsas que están relacionadas precisamente con el arrepentimiento. Hay muchas personas, escucha bien, que asocia el arrepentimiento con las emociones. Amén. Con derramar lágrimas, con cosas semejantes a esas como un grito, un llanto. Y es posible, sin embargo, que una persona se emocione en lágrimas, en llantos, en derramarse, pero sin embargo, es posible también que este o esta jamás se arrepienta en el sentido estrictamente bíblico. Otras personas asocian el arrepentimiento con ritos o con ceremonias religiosas especiales, lo que llaman hacer penitencias. Bueno, también se aplica lo mismo, escuche bien, a algunos ritos y ceremonias religiosas donde también jamás se alcanza el verdadero arrepentimiento, el escritural, el bíblico. El verdadero arrepentimiento es una decisión interna, firme, es un cambio de idea. Si nosotros volvemos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que la palabra más común traducida como arrepentirse significa literalmente volver, retornar, volvernos atrás. Esta conducta precisamente es perfectamente calzable con el significado del Nuevo Testamento. La palabra del Nuevo Testamento denota la decisión interna o el cambio profundo de una manera de pensar. La palabra del Antiguo Testamento denota la acción externa, que es la expresión del cambio interno en la manera de pensar. Es decir, el acto de volver, el acto de dar la vuelta y seguir por el otro camino. Por eso el Nuevo Testamento hace hincapié en la naturaleza interna del verdadero arrepentimiento. En cambio, el Antiguo Testamento hace hincapié y recalca la expresión externa de un cambio interno. Cuando nosotros juntamos las dos formas y las complementamos, nos encontramos con esto. El arrepentimiento es un cambio interno de idea que provoca una acción externa de volvernos o dar la vuelta, de hacer un vuelco completo en una dirección totalmente nueva. Amén. Es lo primero que usted vivió, sin siquiera usted procesarlo, hubo en usted arrepentimiento. Escucha. No hay nadie que se haya convertido, que haya conocido al Señor, si éste no sufrió el arrepentimiento. La primera respuesta del pecador es precisamente esta. Vamos a ver Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Nos habla de la parábola del hijo pródigo. Amén. Vemos que el hijo pródigo dio la espalda a su padre y al hogar y partió, dice la Escritura, a una tierra lejana donde malgastó todo lo que tenía viviendo en pecado y en disipación. Amén. Usted conoce la historia, usted la ha leído. Dice que al final, ¿cierto?, él volvió en sí, hambriento, solo y en harapos, sentado en medio de los cerdos, deseando comer la comida de ellos. En este punto,
él toma una decisión y dice, me levantaré e iré a mi padre. Verso 18. E inmediatamente lleva a cabo su decisión. Verso 20. Y levantándose vino a su padre. Antes de seguir, quiero dejar muy claro que no estoy hablando de decisionismo. Amén. Porque el decisionismo dice que el hombre es quien decide llegar a Dios. Por lo tanto, lo voy a abordar un poco más adelante, cómo es esto de decidir, porque es Dios quien decide por nosotros. Bueno, este verdadero arrepentimiento. Primero entonces la decisión interna y luego hay una acción externa resultado de esa decisión. ¿Cuál? El acto de regresar a la casa de su padre. En esta condición de pecado, de terquedad, cada hombre que ha nacido ha dado la espalda a Dios, ha dado la espalda a su padre, ha dado la espalda al cielo, ha dado la espalda al hogar del Padre. Cada uno de nosotros, amén, dimos la espalda a Dios. Es más, no solo la espalda, nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Se lo cree? Usted era enemigo de Dios, al menos del Dios de la Biblia. Cada paso te alejó de Dios y del cielo, y la luz iba quedando a tu espalda y las sombras iban caminando delante de ti. Cuanto más tú caminabas, más largas era la sombra. Cada paso que tú dabas te acercaba a un final. Cada vez y cada paso estaba más cerca de la tumba, más cerca del infierno, más cerca de las tinieblas infinitas, de una eternidad perdida. Por eso todo hombre que toma este curso tiene que hacer algo esencial: detenerse, cambiar de idea, cambiar su curso, volverse en la dirección contraria, dar su espalda a las sombras y su rostro a la luz. Es en la Biblia precisamente donde encontramos este primer y esencial acto, el cual se llama arrepentimiento. Es el acto que todo pecador debe realizar para reconciliarse con Dios. Amén. Ahora, el arrepentimiento es diferente al remordimiento. Amén. Hay pasajes en algunas traducciones de la palabra donde el verbo arrepentirse se usa con un sentido diferente, y es importante enfocar esto. Si nosotros hacemos un examen cuidadoso a la palabra, revela que se ha usado precisamente para traducir alguna otra palabra en el idioma original. Por ejemplo, la versión Reina Valera del año 1960, que la mayoría de nosotros tenemos, como la que yo tengo acá, leemos en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 3 y verso 4, que Judas Iscariote se arrepintió, dice. Se arrepintió de traicionar a Cristo, amén, por dinero. Después de que Cristo fue condenado a muerte, se arrepintió. Dice, entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado. Amén. Reconoció que había pecado. Entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Amén. ¿Qué descubrimos? Que Judas dice aquí, estuvo arrepentido. Bueno, la palabra griega usada en el original no es precisamente la que vimos anteriormente, metanoen, sino que es metamelein, que con frecuencia se interpreta erróneamente como arrepentimiento, pero que en su significado real es remordimiento. Amén. Judas tuvo angustia, tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. O sea, no hay ni una duda
de que en ese momento Judas se sentía en angustia, con intenso remordimiento en su interior. La respuesta de quienes le oían dijeron: allá tú, no nos importa. Sin embargo, él tuvo una situación que nosotros debemos darnos cuenta y aclarar a la luz de la Escritura, que él no tuvo un verdadero arrepentimiento, al menos bíblico. Él no cambió ni de rumbo, escucha bien, ni de dirección. Amén. Porque el significado real de arrepentimiento es cambio de rumbo, es cambio de dirección. Iba hacia un lado y de pronto quedé mirando hacia otro lado. Por eso es muy fácil ver cuando alguien realmente se ha arrepentido. Tú miras a tu hija y te dices: mamá, papá, perdóname por lo que hice. No hay problema. Si sigue haciendo lo mismo, no ha habido arrepentimiento. El arrepentimiento va de la mano de un cambio de dirección. Amén. Por lo tanto, él no tuvo verdadero arrepentimiento bíblico. ¿Por qué? Porque él no cambió de idea ni de rumbo. Por el contrario, el versículo siguiente dice que fue y se ahorcó. Fíjate que el libro de Hechos, capítulo 1, verso 25, expresa esto. Dice: para que tome, hablando de lo que había ocurrido, la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Nosotros debemos evaluar qué fue lo que ocurrió con Judas luego de vender al Señor y darnos cuenta que él sintió una emoción muy fuerte, él sintió mucha angustia, él sintió un remordimiento amargo, pero nada más que eso. Él no tuvo verdadero arrepentimiento. Él no cambió de idea, él no cambió de dirección. La verdad, y ponga atención en esto, es que él no podía cambiar de rumbo. ¿Por qué razón? Porque ya había ido demasiado lejos. A pesar de las advertencias del Señor, deliberadamente se había encaminado por un trayecto del que no había regreso posible. Nosotros debemos considerar esto. Debemos tomar en cuenta que hay situaciones que de pronto tú insistes e insistes e insistes en pecar y tú te confías que basta que yo me arrepiente y vuelvo, basta que yo me arrepiente y vuelvo. Cuidado. Porque tú puedes estar diciendo: yo me arrepentí, y seguiste haciendo lo mismo. No hubo cambio de dirección, no hubo una batalla, no hubo una guerra, solamente te arrepentiste para que en ese momento tú te sintieras bien, pero al próximo paso era seguir haciendo lo mismo. Entonces hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Judas, había sobrepasado el punto de arrepentimiento. Y qué terrible, hermanos. Y solemne lección es esta para nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque es posible que un hombre, es posible que una mujer, por testadurez y por empecinarse en seguir su propio camino, su propio deseo, llegue a un lugar donde no pueda volverse atrás, donde por su propia obstinación, escucha bien, obstinación, la puerta del arrepentimiento le haya sido cerrada. Terrible. Mire, hay otro hombre que cometió este mismo error trágico. Este fue Esaú, quien por una sola comida vendió su primogenitura. Dice la palabra: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él. Está hablando del arrepentimiento.
aunque lo procuró con lágrimas. Estoy leyéndoles Hebreos 12, 17. Vuelvo a leer. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Hermanos, no hay nada más terrible que ser desechado por Dios. Mira, que todo el mundo te deseche, no importa. Pero que Él nunca te deseche. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para él arrepentimiento. Él no tuvo oportunidad de este tipo de arrepentimiento. No hubo. Aunque, dice la palabra, la procuró con lágrimas. Es decir, él hizo lo malo. Él se puso a llorar. Él se quebrantó. ¿Qué es lo que hice? Vendí la primogenitura, lo que Dios me dio. Dice la palabra, aunque lo procuró con lágrimas, no hubo oportunidad para él de arrepentimiento. ¿De cuál arrepentimiento? Del que cambia el curso del camino. Escucha, tú puedes quizás tener una imagen del día que conociste al Señor. Una iglesia, una sede, un colegio, no lo sé. Y quizás tú pasaste adelante al altar, quizás donde tú estabas sentado. Y puede ser que en ese lugar Dios te haya tocado, tú estabas llorando y tu vida fue transformada. Es posible que el que haya estado al lado tuyo también haya llorado. Y es posible que no haya cambiado. Dice la palabra que no hubo oportunidad para él de este tipo de arrepentimiento. Fíjate, que el punto de quiebre de oportunidad para el don del arrepentimiento es, escucha bien, porque quiero detenerme en esto, que tú te arrepientas es un don de Dios. Pon atención. El Señor le dijo, Señor, perdóname, sigo haciendo lo mismo. No, Señor, no es eso. La Biblia no enseña eso. Es el don de arrepentimiento. Si tú verdaderamente te has arrepentido, da gracias a Dios. Porque Dios puso ese arrepentimiento. No hubo para él ese don de arrepentimiento. No lo hubo. El punto, te decía, de quiebre, de oportunidad para el don del arrepentimiento es cuando tu pesar se basa en haber perdido tu posición frente a Dios y los hombres. Es en un momento de precipitación, Esaú vendió la primogenitura a su hermano Jacob al valor de un plato de lentejas. Ese fue el valor que él le dio. ¿A qué? A la primogenitura. Dice Génesis 25:34, así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Cómo? Por un guiso, un plato de lentejas. Ahora, es importante que recordemos que al menospreciar su primogenitura, lo que él estaba haciendo es despreciar todas las bendiciones y las promesas de Dios asociadas a ella. ¿Amén? No es para nosotros, wow, y rechazó la primogenitura. No, todo lo que significaba. Si cuando él fue a pedir que si algo le quedaba al padre, el padre le dice, nada me ha quedado. Lo he dado todo. Todo lo que involucraba la primogenitura ha sido dado a tu hermano. Dice la palabra que él, Esaú, lamentó más tarde lo que había hecho. Y lo leímos y quiso recuperar su primogenitura. Él quiso recuperar la bendición, pero fue rechazado. ¿Por qué? Porque, escucha bien, porque no halló lugar para el arrepentimiento. No hubo.
Él no encontró manera de cambiar lo sucedido. Que Dios nos dé el don de arrepentirnos genuinamente. Que esta iglesia no sufra esa confusión de remordimiento con arrepentimiento. La relación de esposa, es de perdóname, estoy arrepentido, estoy arrepentida. Eso significa voy a cambiar el... ¿Qué te molesta? Esto. Voy a cambiar, ayúdame. Quiero de verdad dar frutos de arrepentimiento. A pesar de que fue un momento de hambre, de un día de cacería frustrado, que le fue muy mal, quizás mucho frío, etc., y que cualquiera de nosotros pudiera justificar que era necesario ese plato de lentejas, Dios no lo justificó. Hay cosas ministeriales que Dios te da y que Dios te demanda. Tú no puedes esperar ser tratado igual que todos. Cuando tú tienes un llamado de Dios, tú no puedes esperar ser tratado igual que todo el mundo. Aquí hay personas en esta iglesia que se les pide y se les demanda mucho más en el servicio que otros. Porque hay un llamado. Si tú no has entendido eso, tú no has entendido tu llamado. Cuando alguien dice, ¿y por qué a mí se me pide más? Tú no has entendido tu llamado. ¿Por qué Dios le demanda a él? Porque era el primero. Para él era. Su pesar, el de Esaú, era solo por su error. Ese error le había cambiado su posición frente a Dios y a los hombres. Ese era su pesar. No había un pesar de eternidad. Él estaba sopesando lo que había perdido simplemente en forma superficial. Por eso cuando viene su lamento, nosotros nos damos cuenta que hay una evidencia en esto, de que efectivamente la emoción no es señal ni prueba de arrepentimiento. Por eso cuando tú ministres, de cualquier forma, clase a los niños, te toque cantar, predicar, coordinar, hablar a tu vecino, ir a la radio, predicar en la calle, visitar enfermos, etc. Cuando usted hable el Evangelio, usted no puede esperar como señal que si el hermano o la hermana lloró, quiere decir que Dios le tocó. No. Si la persona cayó hacia atrás, hacia adelante, hacia donde haya caído, no quiere decir que la persona se arrepintió. El arrepentimiento, la señal de ella, es que hay un cambio. Antes todos nosotros hacíamos cosas muy malas. Hoy ya no las hacemos. Ha habido un cambio. Esaú lloró amargamente, pero aún así no hubo lugar dentro de él para el genuino arrepentimiento. Los caminos en su interior estaban trazados. No hubo dentro de él espacio para el arrepentimiento. Esto es tremendo, porque esto involucra pérdida de posición. Esto involucra pérdida de intimidad con Dios. Cuando no hay arrepentimiento genuino, no hay intimidad con Dios. Cuando no hay arrepentimiento genuino, no hay la posición que Dios en la cual te dejó, ya no está. De pronto alguien puede decir, sí, pero yo he orado por los enfermos y se sanan. Yo canto y los hermanos lloran, se quebrantan. Yo hablo y los niños ponen atención. Eso no significa que tú hayas tenido un verdadero arrepentimiento. Eso es simplemente que Dios te ha dado por gracia. Dios te ha dado unción. Y Dios la da a quien quiere. Pero no es señal de vida cristiana recta, íntegra, no es señal. Es Dios quien da. Era un acto el que hizo él
superficial, impetuoso. Él decidió en eso el curso y el destino del resto de su vida y el de su eternidad. Interiormente él estaba comprometido a seguir un rumbo del que no pudo encontrar después el camino de regreso. ¿Sabes tú que hay personas que deciden su camino en su interior? Y como la iglesia es luz, es sal, les alumbra su camino y les descubre a la luz de la palabra su camino. Y la persona, para no seguir siendo alumbrada por ella, simplemente abandona la iglesia para poder seguir su camino ya trazado en su corazón. No hay nada más penoso que abandonar la iglesia para poder pecar tranquilo. No, la iglesia es un lugar para arrepentirnos, para traer nuestras guerras y nuestras batallas y buscar presencia del Señor en medio de un cuerpo activo, vivo, palpitante, que da vida, que empieza a irrigar vida a todos sus órganos. Es un corazón palpitante que tira sangre para todo el cuerpo y el cuerpo se nutre del cuerpo. Nadie aquí es un apéndice. Nadie aquí es un par de amígdalas como las que tenía el Yeshua, hermano. Que te las sacaron y seguiste viviendo. Aquí no es así. Tú eres parte de un cuerpo, dice el apóstol Pablo, y este versículo me ha dado vuelta toda la semana. Si bien dice somos muchos, pero somos uno en Cristo. Somos uno. Ni tú ni yo somos indispensables en este cuerpo. Somos uno. Y de esta forma Él se glorifica. De esta forma. En las iglesias no existen los Manuel Rodríguez, hermano. Los hermanos Carrera, los Che Guevara, hermano. Caudillismo, no existen. Es un cuerpo. Y nos gozamos cuando la hermana Bernardita va al hospital porque va a la iglesia, la dama de blanco en ella. Qué lindo. Qué lindo cuando predican los hermanos, cuando se les enseña las clases a los niños. Es un cuerpo, tienes que entenderlo así. ¿Cuántos cristianos, hermanos, hoy día hacen lo mismo que hizo Esaú? Exactamente lo mismo. Por un momento de placer, por un momento de placer sensual, por un momento de una complacencia carnal, por querer saciar tu apetito carnal, tu apetito físico, desprecian todas las bendiciones y promesas del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos testimonios conocemos de hermanos que no han tenido trabajo y oran, y de pronto Dios les da un trabajo y los bendice y rebendice y de pronto se te desaparecen del culto? Y el domingo desapareció y el hermano tomando posesión en Pastagüe, orando por Cucao, hermano, ahí, guatita al sol, con la bendición. Momentos de placer, complacencias carnales, las cuales te llevan a despreciar lo que Dios te ha dado sin tú merecerlas. Más tarde, cuando se sienten que están equivocados y lloran por esas eternas bendiciones espirituales que despreciaron, para su sorpresa y para su consternación, son rechazados. Pero pastor, ¿por qué son rechazados? ¿Por qué? Porque no encontraron lugar dentro de ellos para el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento solo lo da Dios. Y cuando tú tienes tu camino trazado y tú insistes en ello, insistes en lo malo, tú piensas que te has arrepentido, pero caminas y sigues en el mismo camino, simplemente tú has sufrido el efecto del remordimiento y no el arrepentimiento. Es terrible, porque hay muchos creyentes que viven en el remordimiento y no en el arrepentimiento. Aquellos que siguen su propio camino y no se vuelcan, no se dan vuelta, no siguen, no cambian de dirección, viven solamente en ese concepto de remordimiento que nosotros tanto asociamos a Judas ahora que lo hemos comprendido.
pero que nosotros no estamos lejos de aquello si nosotros no clamamos por un verdadero arrepentimiento. El Nuevo Testamento entonces concuerda con que si va a haber arrepentimiento, tiene que ir siempre antes que la verdadera fe. Es decir, sin arrepentimiento verdadero, nunca podrá haber fe verdadera. Escucha bien. El llamado al arrepentimiento comienza en la misma introducción del Nuevo Testamento con el ministerio de Juan el Bautista. Dice la Escritura en Marcos 1, 3, 4. Se lo leo. Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Es decir, el llamado de Juan el Bautista al arrepentimiento era una preparación necesaria para que el Mesías se revelara a Israel. O sea, Juan tenía que predicar este arrepentimiento para que hubiera en ellos arrepentimiento, para que el Mesías se revelara. Escucha, hasta que Israel hubiera sido llamado a volverse a Dios en arrepentimiento, su muy esperado Mesías podría revelarse recién entre ellos. Si nosotros leemos un poco más adelante, el primer mensaje que el mismo Cristo predicó después que Juan ha preparado el camino delante de él lo dice en Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, estoy en Marcos 1:14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Amén. El primer mandamiento que salió de los labios de Cristo no fue que creyeran, sino que se arrepintieran. Bendito es el Señor. Primero es el arrepentimiento y después creen. Esto es hermoso. Porque tú que predicas la palabra, quien sea, te hace descansar. Porque tú predicas una palabra que provoca arrepentimiento. Y después el corazón se abre y crees. Así te pasó. Dios te tocó, vino arrepentimiento y después creíste todo, hermano. Te hablaban de Moisés, amabas a Moisés. Te hablaban de Noé, amabas a Noé. No cachabas nada, pero lo amabas. Porque hubo antes un arrepentimiento genuino que abrió la puerta para creer. Cuando Dios trae al hombre un arrepentimiento genuino, este después puede creer. Y míralo en tu vida, míralo en aquellos que algún día tú conociste, que no conocían al Señor y que ahora lo sirven. Es extraordinario el Evangelio. El Evangelio es lo más maravilloso que existe. Porque el Evangelio no te necesita a ti ni a mí. El Evangelio es poderoso. Después de su muerte y de su resurrección, Cristo comisionó a sus apóstoles para que fueran a todas las naciones con el Evangelio, y una vez más, la primera palabra de su mensaje fue arrepentimiento. Estoy en Lucas 24, 46, 47. Lucas 24, 46, 47. Les dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Otra vez, el arrepentimiento viene primero y después la remisión de los pecados. Amén. Poco después de la resurrección, los apóstoles, por medio de su vocero Pedro, empezaron a cumplir esta comisión de Cristo. Después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la multitud fue compungida de corazón, pero todavía sin convertirse. Escucha bien. Fue compungida, pero aún no se convertían, y preguntó: varones, hermanos. Así dijeron.
Todavía no se convertían, pero algo había pasado en su interior porque de sus labios salió la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. ¿Qué hay que hacer? Y la respuesta inmediata, Hechos 2:38, fue esta. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Uno no lo ve ni lo descubre cuando uno mira a la persona que conoce al Señor, o quizás cuando tú miras tu testimonio hoy día, tú dices: sí, efectivamente, eso a mí me ocurrió, algo me pasó, yo creí después, primero Dios trajo arrepentimiento y a la luz de la palabra, nosotros descubrimos que esto es así. Primero el arrepentimiento, y después de esto vino el bautismo y vino la remisión de pecados, y ellos habían sido exhortados por el apóstol Pedro. Te escuchamos y ahora dinos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, cuando el apóstol Pablo habló a los ancianos de la iglesia en Éfeso, él resumió el mensaje del evangelio que les había predicado a ellos de esta manera. Hechos capítulo 20, búsquelo. Hechos 20, capítulos 20 y 21. Hechos capítulo 20, versos 20 y 21, dice: y como nada que le fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y también por las casas. Amén. Las dos son bíblicas. Públicamente y también por las casas. Oye, ¿ustedes por qué se juntan en las casas? Porque Hechos 20, 21 lo dice. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles a ustedes y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente el orden es arrepentimiento y después fe. Por último, como ya vimos en Hebreos capítulo 6, 1 y 2, el orden básico de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana es, primero, el arrepentimiento de obras muertas. Después la fe, después el bautismo y las otras. Pero lo primero es el arrepentimiento. Nosotros podemos caer en la tentación, como muchas iglesias también pueden caer en la tentación, de querer ser muchas personas, un gran número, porque a mucha gente los números le gustan, porque le da estatus, le da un nivel. Bueno, podemos ser muchos, claro, por supuesto. El problema es cuando hay muchos que no se han arrepentido. Por eso Dios no se impresiona para nada con los números. A Él no le llama la atención ni Él tiene un registro de cuánta almita ha ganado Sebastián Vera, y cuánta almita ha ganado Miguel, y cuánta almita ha ganado la hermana Ruth. Él no se impresiona. Él se impresiona con un corazón arrepentido. Un arrepentimiento genuino. Sin excepción, en todo el Nuevo Testamento, la primera respuesta al Evangelio que Dios exige es el arrepentimiento. Por eso tú puedes tener a alguien llorando porque quebró su negocio, llorando porque el hijo está en droga, llorando porque la mujer lo abandonó, llorando y llorando, llorando. Pero, y discúlpame que sea así, pero si esta persona que tanto sufre en la tierra no tiene un genuino arrepentimiento, no se va a encontrar con Dios.
Por eso tú y yo debemos clamar para que cuando Dios traiga personas a la iglesia, traiga personas con un genuino arrepentimiento. O si no, te vas a llenar de hermanos al lado tuyo sentados que vienen a entretenerse o vienen a escuchar unas lindas canciones o un mensaje emotivo, pero no es más que eso. Y salen de este lugar diciéndote, ¡ay, qué rico lo pasé, qué bien lo pasé, qué lindo lo que ustedes hacen, me sentí tan bien! Y a la vuelta de la esquina siguen haciendo lo mismo. Lo mismo también es para ti y para mí. Que no podemos seguir a la vuelta de la esquina haciendo lo mismo. Si nuestros cambios son porque ha habido un arrepentimiento, un cambio de rumbo, un cambio de camino. El verdadero arrepentimiento entonces siempre tiene que preceder a la verdadera fe. Sin ese arrepentimiento, la fe sola es una confesión vacía. Esa es una razón que explica por qué la experiencia de tantos cristianos hoy es tan inestable y tan insegura. ¿Por qué? Porque están tratando de edificar sin la primera de las grandes doctrinas fundamentales. Están confesando una fe, pero nunca han practicado un verdadero arrepentimiento. Que es el resultado, escucha bien, profesan una fe, pero no les ha sido proporcionado el favor de Dios para arrepentirse. Por eso tú tienes que entender hoy día por qué la Escritura dice que no depende ni de quien corre ni de aquel que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Misericordia de qué? De que Dios nos dé un verdadero arrepentimiento. El clamor mío es que Dios ponga en mi papá, en mi mamá, en mis hermanos, en mis sobrinos, sobrinas, un verdadero arrepentimiento. Y que no se entretengan con el tío Michel, mira, está en internet. Ay, mira qué lindo lo que dijo mi hijo, dice mi mamá. No me interesa eso. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que vemos, por la lágrima, porque este saltó, porque el niño anotó. No, debe haber cambio, debe haber cambio de rumbo, cambio de camino, otro destino. Eso provoca el arrepentimiento genuino. Frutos, cambios. Por eso hoy día la antibíblica simplificación del mensaje del Evangelio, donde todo es pasar al altar y que seamos varios, anótale la dirección y somos un montón y hicimos una campaña grande, que simplifica el mensaje porque el mensaje es para ellos que Dios les va a ayudar, que les va a dar un buen trabajo, que te va a dar aquí, te va a dar allá, pero no hay un mensaje al arrepentimiento, porque ese mensaje solamente lo logra Dios. Es atractivo ver personas llorar. Es atractivo ver un gimnasio lleno. Es atractivo, al alma le gusta, a la carne se estimula. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si no hay arrepentimiento? ¿De qué sirve que estemos llenos de dones? ¿De qué sirve que tengamos ministerio? ¿De qué sirve que tengamos unción? ¿De qué sirve si no hemos nosotros sufrido el arrepentimiento bíblico? ¿De qué sirve que Dios te use si en tu casa tu esposa te mira y te dice, no, pero prefiero que sigas predicando? Prefiero que sigas cantando, prefiero que sigas haciendo clase a los niños, te prefiero en la calle predicando. ¿De qué sirve? Si estamos llenos de dones, ¿qué somos si no hay cambio? Porque el cambio va sujeto al amor de Dios. Somos metal que resuena. Somos pura bulla, puro sonido. Porque tus hijos te miran y te dicen, papá, ¿es la misma mamá la de la iglesia? Eso no te lo dicen, pero lo piensan. Necesitamos nosotros, escucha bien, necesitamos nosotros manifestar verdadero arrepentimiento. Porque tus hijos, como hemos dicho un par de veces, están creciendo, te están mirando, te están observando. Con frecuencia, este mensaje simplista
o mejor dicho, de simplificación, que empequeñece, ha ido demasiado lejos. Y con frecuencia el mensaje predicado es: hey, solamente cree. Hay un CD por ahí, se llama Solamente cree. ¡No! Arrepiéntete. Hasta los demonios creen, dice la palabra, y ellos tiemblan ante la presencia de Dios. Solamente cree, solamente cree, solamente cree. No es el mensaje de Cristo. Cristo y sus apóstoles predicaron: arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Cualquier predicador que deja fuera el llamado al arrepentimiento está engañando a sus oidores. Cualquier predicador que fuera deja el arrepentimiento, lo deja fuera, él está representando mal a Dios. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, porque Pablo nos dice que es el mismo Dios quien manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El mensaje del Evangelio es de arrepentimiento y luego tú crees. Ese es el edicto general de Dios para todo el género humano. Todos los hombres en todas las partes tienen que arrepentirse. Por eso Hebreos capítulo 6, verso 1 se define y como arrepentimiento de obras muertas. Y en Hechos capítulo 20, verso 21 se define como arrepentimiento para con Dios. Esto significa que el acto de arrepentimiento, en el acto de arrepentimiento nosotros nos volvemos apartándonos de nuestras malas obras, nuestras obras muertas, y comenzamos a dar la cara a Dios. Lo comenzamos a mirar y empezamos de verdad a decirle quiénes somos. Empezamos a gritar nuestro nombre, igual que Jacob. ¿Cómo te llamas? Jacob. ¿Qué significa Jacob? Usurpador, engañador. Él le dijo: ¿cómo te llamas? Soy un engañador. Que había en Jacob un verdadero arrepentimiento. Confesaba lo que él era. No decía: Señor, he pecado. No, él decía: he robado. He mentido, soy un mentiroso, soy un ladrón. Cuando hay verdadero arrepentimiento, nos apartamos y nos volvemos de nuestras obras muertas y damos la cara a Dios. Estamos prestos, estamos listos para escuchar y obedecer su siguiente deseo. La frase obras muertas incluye todos los actos, escucha bien, y todas las actividades que no están basadas en el arrepentimiento y la fe. Incluyen los actos y las actividades de la religión, hasta del cristianismo practicante. Si no se hacen en base al arrepentimiento y la fe, son obras muertas. ¿Amén? Si usted hace clase a los niños por compromiso, solamente obras muertas. Si usted baja una cortina solo porque no me digan nada, agarra ahí, dóblala, obras muertas. Nosotros hacemos todo un servicio a Dios, escucha bien, todo un servicio a Dios por agradecimiento, porque Él puso en nosotros arrepentimiento, y en este arrepentimiento yo pude creer, y ahora yo veo con claridad que yo pertenezco a un cuerpo y me debo a un cuerpo. Como yo no entiendo eso, yo soy un apéndice. Que Dios abra nuestros ojos para que nosotros vivamos y caminemos en estos rudimentos que son básicos y que la iglesia ha abandonado por años, entusiasmándose dentro de las actividades religiosas que tanto aman, como un cantar para Jesús, como una marcha para Jesús, como un encuentro de jóvenes, etcétera, 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 donde la iglesia necesita verdaderos espasmos para poder resucitar un par de días y sentirse viva y cantar estamos en avivamiento, cuando verdaderamente están muertos porque no hay arrepentimiento genuino. Corren en pos de números, corren en pos de ser la iglesia, inventan el himno de la iglesia, se ponen jockeys de la iglesia porque ellos están en avivamiento. Están muertos. Debemos arrepentirnos.
de nuestras obras. Debemos arrepentirnos porque tú sabes que Dios te dio y te dio don y te dio ministerio y tú sirves a Dios como si esto no fuera nada y si yo pequé, yo me arrepiento, pero no te has arrepentido porque no hay cambio de actitud. Debe haber cambio de actitud. Tu esposa va a ver el cambio de actitud. Tus hijos van a ver cambio de actitud. Quienes te rodeen van a ver el cambio de actitud. Eso se llama arrepentimiento. Lo demás es solo remordimiento. Y gran parte de la iglesia evangélica vive en el remordimiento. Debemos nosotros volvernos ahora que estamos viviendo y vamos a celebrar y vamos a marchar y vamos a decir, hemos cumplido otro año más de la reforma. ¿Reforma de qué? ¿De qué te has reformado? Nosotros vivimos reformándonos continuamente. Debemos examinarnos. David dice, Señor, examina mi corazón, refórmame. Examina mi corazón si hay maldad. Examíname al otro día, Señor, examíname. Al otro día, Señor, examíname. No has llegado a un piso, no has salido de octavo básico de la vida espiritual, de cuarto medio de la vida espiritual, de la universidad de la vida espiritual y ya no necesitas aprender, ya no necesitas arrepentirte, ya no necesitas someterte. No, necesitamos reformarnos. Necesitamos volvernos a la palabra para darnos cuenta que Dios dejó una iglesia arrepentida, un cuerpo arrepentido, que impactaba a la sociedad sin duda alguna, porque en ellos había un testimonio vivo de personas cambiadas. ¿Por qué el joven sigue fornicando y de pronto aparece en la iglesia? ¿Por qué lo hace? Porque no hay arrepentimiento. Hay un remordimiento, hay un llanto, la canción me emociona, me habla mi primo, voy con la iglesia. Pasan los días, vuelvo a fornicar, lo mismo. Necesitamos nosotros urgentemente examinarnos delante de Dios a la luz de su palabra, que la palabra nos penetre hasta lo más profundo de nuestros huesos, para que tú seas despertado al llamamiento de Dios, para que tú seas despertado a un llamamiento de Dios verdadero, genuino, no circunstancial, no emocional, no porque te levantas con el pie derecho, hoy día no, con el izquierdo hoy día sí, no. No circunstancial. La iglesia vive constantemente en un estado de madurez, inmadurez, madurez, inmadurez, madurez, inmadurez. ¿Sabes qué es eso? Eso es un adolescente. Y que me disculpen los adolescentes, pero no se sientan culpables porque la adolescencia habla de eso, de adolecer, de madurez. Pero ya la van a alcanzar. La van a alcanzar. El problema es que la iglesia vive en una adolescencia espiritual. Hoy día maduro, hoy día constante. Al otro día no soy ni maduro ni constante. Es como el estado tuyo de Facebook. Hoy día entusiasmado, al otro día achacado. No hay nada que nosotros podamos presentar delante de Dios si no tiene como base el arrepentimiento y la fe que nosotros podamos decir que Dios va a recibir. Isaías dice, en este mismo sentido, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todas. Todas. Mi mayor consejo a mis hijos, si no tiene como base el arrepentimiento y la fe, no es nada delante de Dios. Es una poesía de Pablo Neruda, es un poema de Gabriela Mistral, es un pensamiento de Confucio, es cualquier hojarasca, no tiene ni un peso delante de Dios. Si mi consejo va sujetado al arrepentimiento y a la fe, eso tiene consistencia, eso tiene eternidad. A veces el creyente espera tener consistencia y eternidad cuando todo le va bien. La mayoría de las veces, y por no decir todas, la mayoría de las veces cuando las cosas no andan bien, es precisamente cuando Dios está trabajando el verdadero arrepentimiento y la verdadera fe. Sí. Obras muertas, trapos de inmundicia. Amén. Lo último que le voy a decir.
y fue lo primero que les comenté, que tiene relación con el decisionismo. ¿Qué es el decisionismo? Quizá usted se pregunta. El decisionismo es una doctrina que enseña que la persona tiene la capacidad de decidir servir a Dios. Amén. Y le dicen, hermano, decide por Cristo. Y él se para y dice, he decidido seguir a Cristo. Amén. Y efectivamente la persona fue tocada por Dios y nunca más volvió a ser el mismo y es un lindo hijo de Dios. Ahora, quienes creen que el hombre puede decidir por sí mismo, están creyendo también que el hombre no está pervertido totalmente. Y el hombre sí está pervertido totalmente. Por lo tanto, en el hombre no puede haber capacidad de decidir por Dios. Amén. La pregunta, pastor, pero es que yo hice una decisión por Cristo. Y quizás alguien me lo diga, y estén nosotros, aquí sentados en medio nuestro, y llame al Señor, y tenga una conversión real. Yo quiero decirte que la verdadera decisión la hizo Dios por ti. Y Él provocó que tú decidieras seguirlo. Amén. Dicho eso, el verdadero arrepentimiento empieza en Dios y no en el hombre. Se origina no en la voluntad del hombre, sino que se origina en la libre y soberana gracia de Dios. Separado del obrar de la gracia de Dios y del mover del Espíritu de Dios, el hombre por su propia cuenta, iglesia, es incapaz de arrepentirse. Es incapaz. Por eso dice la palabra, Deuteronomio, capítulo 9, verso 3 hasta el 5. Si quieren, suban nomás los chicos, Sadoc. Les voy a leer Deuteronomio, capítulo 9, verso 3, verso 4 y verso 5. Dice la palabra, pon atención, entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Luego dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No pienses, le dice, que estos son sacados por tu justicia. No, dice. No por tu justicia, ni por tu rectitud de tu corazón, tú vas a entrar a poseer la tierra de ellos. No, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Amén. ¿Quién es el que hace la obra? Es Dios. Por esta razón, David clama y dice, oh Dios, restáuranos y seremos salvos. Si esta noche tú clamas porque Dios te restaure. Mira, aquí hay personas hoy día que necesitan este verdadero arrepentimiento. ¿Por qué lo digo? Porque están cayendo en debilidades, están haciendo cosas que le están dañando a ellos, a sus familias, a sus hijos, y no pueden salir. Sufren de remordimientos, lloran, se quebrantan, pero les cuesta muchísimo salir. Mi consejo debe ser el consejo de la palabra. Y la palabra dice que el único que te puede sacar de ese hábito de pecado
es el verdadero arrepentimiento. Lo que dice David, restáuranos y seremos salvos, debe ser tu clamor esta noche. Señor, restáuranos. ¿Sabes qué significa literalmente restáuranos? Significa haznos volver. Es tan hermoso porque Jeremías en Lamentaciones dice lo mismo, dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. No sé si usted entiende esto. Vuélvenos, Señor, a ti y nos volveremos. Solo si Dios nos hace volver, nosotros nos volveremos. Yo veo vidas tan penosas en el Evangelio, de personas que yo sé que quieren salir, que quieren abandonar hábitos de pecado, que los tienen a muy mal traer y no pueden, y se encuentran una y otra vez con una dura pared llamada temperamento, llamada carácter, debilidades, y lo han intentado todo, han cantado, se han tirado al suelo, se han tirado para todos lados y no pueden salir. Dice la palabra, si tú nos vuelves a ti, nosotros nos volveremos a ti. Si tú me tocas, yo seré despertado a ti. Así partiste tú. Así partiste tú. Así partió la Marcela. Así partió la Ruth. Así partió la Teresita. Así partimos todos. Todos nosotros. Todos, sin excepción. Él nos tocó y fuimos despertados a Él. Eso se llama don de arrepentimiento. Tu clamor y mi clamor tiene que ser precisamente el mismo. Señor, atráenos a ti. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nosotros nos volveremos. Si tú me tocas, Señor, si tú me tocas, yo me puedo levantar. Si tú me tocas, si tú me tocas, si tú me tocas, yo puedo salir, Señor, de la pornografía. Si tú me tocas, Señor, yo puedo ser otro papá, otra mamá. Si tú me tocas, Señor, yo no voy a andar con miradas lascivias, a punto de adulterar. Si tú me tocas, es increíble como cada año se recuerda la Reforma y a veces ni la entendemos. Póngase de pie. No vamos a sacar ni una silla. Póngase de pie solamente. Evite ir al baño, por favor. En este lugar, nadie que no necesite un arrepentimiento genuino. No hay nadie. No hay nadie que pueda decir, no, yo no necesito ese arrepentimiento. No hay nadie. Todos quienes estamos acá lo necesitamos. Arrepiéntanse y crean. Yo quiero eso. Yo quiero eso para esta iglesia, Señor. Una iglesia arrepentida. Pero no nos vamos a poder arrepentir si tú no nos vuelves a ti, Señor. La impotencia más grande del hombre
Es que el hombre no puede, Señor, cambiar por sí mismo si tú no lo tocas. Podemos hacer muchos ejercicios espirituales, cantar, danzar, postrarnos. Pero si tú, Señor, no nos tocas, Señor, derrama arrepentimiento en esta iglesia, en los ministerios, en los matrimonios, en nuestros jóvenes, en nuestras señoritas. Derrama arrepentimiento en los varones, en las mujeres. Señor, clamamos a ti para que tú, Señor, nos vuelvas a ti. Vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, que hagamos las primeras obras cuando tú eras lo más importante. Lo más importante. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti. Pon en mí, Señor, arrepentimiento genuino. Yo no puedo generar este arrepentimiento, lo haces tú, Señor. Señor, te pido por nuestros matrimonios de nuestra iglesia. Trae arrepentimiento genuino, Señor. Trae arrepentimiento genuino en la esposa y en el esposo. Trae arrepentimiento genuino, Señor. Trae arrepentimiento genuino en los jóvenes, sean estos varones, sean estas señoritas. Trae arrepentimiento genuino, Señor. Trae, Señor. Tú eres quien nos vuelve a ti, Señor. Tú eres quien nos despierta a ti, Señor. El día que tú llegaste a nuestras vidas, nosotros nunca te buscamos. Ese día, Señor, nada hicimos para que tú nos tocaras. Vuélvenos, Señor, al primer amor. Vuélvenos al genuino arrepentimiento. Queremos cambiar nuestro camino, cambiar nuestra dirección. Hay personas, Señor, que están sufriendo a causa nuestra. Quizás son nuestros hijos, nuestras esposas, esposos. Y no logramos detenernos en la maldad, no logramos cambiar y vemos que ellos sufren o que van a sufrir mucho. Padre, trae, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de esta iglesia, ten piedad de los ancianos de nuestra iglesia, de los jóvenes, de las señoritas, de los matrimonios, de los niños. Ten piedad, Padre. Aleluya. Hable con Él. Vamos a adorar al Señor, pero usted tenga un tiempo de hablar con Él y dígale exactamente lo mismo que dijo Jeremías. Oh Jehová, vuélvenos a ti y nos volveremos. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Si tú, Señor, nos vuelves a ti, si tú nos vuelves a ti, Señor, nosotros nos vamos entonces a volver a ti. De otra manera no podemos, no tenemos la fuerza, no tenemos el ánimo.
con Él, habla con Él, habla con Él. Clama a Él por un arrepentimiento genuino. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias.